entonces a dar inicio a este streaming y les agradezco que se mantengan en sintonía de Luxor TV. Bueno, me informan si están escuchándome bien, si el audio está saliendo claro. Acá ya tenemos el sonido directo de YouTube ajustado al máximo con los nuevos equipos. Y estamos transmitiendo también por el canal de Telegram, pero no puedo monitorear si está saliendo algún video. Lo sincronicé con la plataforma principal y no sé si en realidad solamente están escuchando la voz o si pueden percibir video de lo que estamos transmitiendo por YouTube. Me confirman si pueden hacer eso ahora más tardecito. Voy a tener los micrófonos abiertos para todos los que quieran comentar en la sala. Con gusto les abro el canal para que puedan hablar. Aquellos que quieran, tengan alguna pregunta, quieran hacer cualquier cuestionamiento sobre lo que está pasando en la plataforma y entender hacia dónde vamos en este mes de junio que inicia hoy. Bueno, vamos a ir a la página web y quiero mostrarles la información, porque esta información nos llegó ayer y realizamos un video. Como ustedes saben, aquí tenemos el white paper en esta esquinita. La estoy marcando, el white paper. Ustedes pueden ver la información del white paper. Y el libro blanco de la compañía está disponible en PDF. Usted lo puede descargar y observar toda la información que está allí. Más abajo tenemos la noticia donde la compañía nos dice que hay cambios con respecto al gas. Y eso se debe básicamente porque se acabó el gas ya para todos los que tienen sus wallets. El gas gratis se acabó. Ahora lo que queda es el gas que se paga a través de la plataforma de One Ecosystem. Voy a mostrarles cómo se hace ese pago y qué tipo de dinero podemos utilizar. Además de los One, quiero que sepan que con tus One puedes pagar el 25% del gas. Y con otras criptomonedas como Bitcoin o USDT puedes pagar el 75% restante. Y de esa forma vas a poder mover tus One de una billetera a otra billetera. Esto es muy interesante porque ya nos permiten entonces mover la moneda y es para que nos vayamos acostumbrando. Porque una vez que entremos a la blockchain pública sobre el protocolo de Ethereum, el gas va a ser algo que siempre vamos a tener que pagar para poder mover la moneda. Estamos sobre ese protocolo y eso es así. La gente decía, y muchos me escribían, que estaba muy cara, que era un euro por cada moneda. Que cuando era gratis, pues ese era el precio que tenía. Pero quiero decirles que me puse a hacer los cálculos y hay paquetes muy interesantes y con el 40% de descuento que está ofreciendo la compañía, sale muy barato mover la moneda. Muy barato mover el One. No es tan caro como la gente decía. Estamos hablando de centavos solamente. Y eso está disponible en el video que publiqué hace poco. Y esa información la tienen allí. Ahí hice un análisis y pueden buscarlo, pueden observarlo, pueden verlo. Voy acá a las preguntas. A ver quién está por aquí. Mariana. Está también Elin desde Perú. Mariana nos escribe desde Ecuador. Tenemos acá a Vladimir. Buenas noches. Desde Colombia nos escribe Vladimir. Dice, ¿cuánto gas de la compañía gratis en estos momentos
por los paquetes. Si vamos ahí a esa información, para que puedan tenerlo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a entrar a los módulos y a verificar eso. También tenemos aquí a Carlos Eduardo en sintonía y voy a explicar eso en cuestiones de pocos minutos. En la sala de Telegram, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y con gusto me la pueden hacer en vivo. Ahora que estamos transmitiendo acá por Luxor TV. Bueno, vayamos un momentito al sitio web de la compañía y vamos a observar cómo es esto del gas. Otra cosa que les iba a decir antes de que se dé el split, porque ya lo que queda es casi nada. Esto ya está listo. Este split ya, mira, ya no tiene ni zona roja. Esto está listo ya. Esto en cualquier momento se da. Voy a refrescar la página un momentito. Vamos a ver. Vamos a refrescar la página un momentito para ver cómo está todo. Que esté todo claro y en orden. A ver si hay algún cambio. Sí, ya me temía que era eso, sí. Vamos otra vez. Aquí está. Está en 96 el barómetro. Puede ser que eso se dé en las próximas horas. Ya se llega al máximo. Y una vez que el split se da, lo que viene es, diríamos, la multiplicación de los tokens promocionales. Y los tokens promocionales están en esta parte del ecosistema. Ustedes buscan aquí donde dice tokens promocionales. ¿Lo están viendo? Si yo le doy clic allí, ahí aparecen mis tokens promocionales. ¿Lo están viendo? Estos tokens promocionales, antes de entrar a lo del gas, esto tienes que minarlo. Tú lo copias, dices copy, copiar, y lo pegas en esta esquinita que está acá. ¿Ves? Pegar. Y automáticamente aprietas Submit. Lo voy a hacer en vivo. Y te sale esta pantalla verde. ¿Lo están viendo? Y mis tokens promocionales se fueron a minería. A una tasa de dificultad de 425 tokens para conseguir una moneda WAN. Esto toma un tiempito, como pueden observar. Ahí están mis tokens. Ya empezó el proceso de exchange, donde yo convierto esos tokens o fichas promocionales en moneda WAN. Convertirlos en un token RC20 WAN. Cada vez que se hace la minería, este tipo de minería, lo pueden ver aquí, donde los tokens están minados, están en proceso de minería, esta cantidad. Y ahí se van a quedar un tiempito. Una vez que eso termine, se van a depositar en mi cuenta en mi wallet, acá. ¿Y cuántos tokens yo he recibido? Vamos a hacer esa multiplicación. Verificamos los tokens promocionales. Y con una calculadora, vamos a hacerlo aquí rapidito, con una calculadora, vamos a multiplicar, vamos a dividir, sería 10, 6, 2, 50, te lo voy a mostrar en pantalla. Ok, sería esta cifra, ¿verdad? ¿La están viendo ahí? Esa cifra, que son 106.250 tokens, yo lo voy a dividir entre el grado de dificultad. Y el grado de dificultad está a 425. 400, eso, entre 425. ¿Ok? Y ese grado de dificultad que está en 425 me va a dar un resultado. Ok, vamos otra vez. Y ese resultado es la cantidad de moneda que tú vas a recibir. En este caso, lo que yo voy a recibir por ese paquete, vamos a hacerle foco aquí, cámara. Ahí está. Son 250 monedas WAN. Que al precio de mercado, que es de 42.50, yo lo multiplico por 42.50 y me va a dar un valor de esto. 10.625 euros.
Eso es lo que yo tendría con esta promoción de token que se hizo al día de hoy. Si la moneda se va al doble, lógico, se multiplica la cantidad. Vamos entonces, una vez que la minería ya se procesó, voy a darle un refresh a la página para ver. Eso no es instantáneo, eso toma un tiempo donde se va a quedar allí las monedas como bloqueadas. Y eso lo único que quiere decir es que tus monedas pronto van a aparecer en tu wallet. Así que no se estresen por eso. Eso toma unos días ahí. Vamos entonces a donde está la wallet y vamos a buscar lo que es... voy a mostrar primero lo que es los paquetes. Porque ya los paquetes vienen con el gas incluido. Vamos al paquete básico, el starter. Le damos un clic. Voy a ampliar la página. Déjame ampliarle un momentito. Ok, está clarito ahí todo. Vamos a correrlo un poquito. Ok. Y vamos a ver esta información que está acá. Vamos a ampliarlo un poquito más. Un brinquitín más. Ahí. Ok, este paquete no tiene autominado. O sea que tienes que hacerlo manualmente. Y vamos a bajar. Tenemos aquí el Business Volume en 110, el Promotional Token en 800, el Academy Token en 0, el Split, un solo Split, el máximo Split son 2, las promociones de Split, máximo 2 también, el grado de dificultad 425, que es el que estamos ahora, y nos van a dar de gas, lo están viendo clarito allí, 3 de gas. Entonces las monedas que tú hagas vas a tener un volumen de gas para mover 3 WAN. Este paquete, por cierto, se hace muy pocas monedas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si compras este paquete son 800 tokens que te va a dar el paquete por 2, que vendría siendo un split porque se dobla, ¿no? Son 1600 y entonces se divide entre 425. Y vas a conseguir 3.76 WAN, de los cuales tienes 3 de gas para moverlos libremente. Yo les voy a decir algo, este paquete que ustedes están viendo, en mis tiempos, cuando no te entramos al proyecto, este paquete arrojaba, hay personas que le arrojaba 165 monedas. Este paquetito solo. Otros escuché que le daban 250 monedas. Claro, estamos hablando que el WAN estaba en 50 centavos, 70 centavos de euros. O sea, era sumamente económico en esos tiempos. Ahora hoy día todo se ve como astronómico, todo se ve como inflado, pareciera que fuera así, pero hay una trayectoria de casi de 9 años. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Y lógico, si tú pones a ver la cantidad de monedas que está dando el paquete hoy día, que son 3.7, si lo multiplicas por 3.7 por 42.50, lógico, te está dando 157 en euros. Quizá no sea mucho, pero por lo menos sacas el costo del paquete de educación. De momento, ya sabemos que el gas está puesto en esa esquinita. Vamos a buscar otro paquete un poquito más pesado. Busquemos un paquete de 1000 que hay por acá, que es el de blockchain, introducción a blockchain. Tiene información vital para entender todo lo que es las cadenas de bloque. Miren cómo está este paquete acá. Vamos a hacer el corte y observemos. Dice que tenemos acá de gas, más abajito busquemos, 24 de gas. Eso es lo que viene del paquete. Con 24 de gas quiere decir que puedes transferir 24 monedas. Y así sucesivamente. Si ustedes buscan el back office, todos los paquetes ya tienen cargado la cantidad de monedas que podemos mover de una wallet a otra. Eso antes no lo traía y nos lo daban todos los meses. Ahora no es así. Ahora básicamente
hay que comprar el gas. Este paquete que está acá, que es Forex, cuesta 5.750 euros, viene con 135 monedas. ¿Qué representarían 135 monedas? Hagamos la multiplicación. 135 por 42.50, estamos hablando de 5.737 euros. Básicamente estamos sacando casi, con ese gas que nos están dando, estamos sacando casi lo que cuesta el módulo. Y eso es lo que tenemos ahora en estas promociones. Y ya los paquetes vienen con eso. Claro, ya estos paquetes no son como antes, que daban la cantidad de monedas abundantes y que muchas personas lograron almacenar mucho WAN y que al día de hoy tienen un montón de monedas disponibles en sus cuentas y que a futuro eso te va a dar un beneficio digital como tú no tienes idea. Ahora mismo quizás no lo veas así, quizás tú pienses que esto va un poco lento, quizás tú digas, cónchale, pero ¿cuántos años más tengo que esperar? La pregunta que yo te hago a ti en este momento es, ¿cuántos años le costó a una persona hacer riqueza en su vida? Y no estoy hablando de alguien que heredó una fortuna, alguien que de cero salió de una familia clase media o muy humilde y se fue a hacer negocios en el mundo y logró amasar una fortuna. Lo hizo en 5 años, lo hizo en 4 años, lo hizo en 8 años, lo hizo en 9 años. Pregúntale a esa persona tenedora de mucho dinero cuánto tiempo le tomó hacer riqueza o lograr la independencia económica. Y ya. Ahora bien, si yo te digo que esta tecnología te puede dar poder de compra y libertad financiera en pocos años, ya para lo que falta, y lograste el cometido, conseguir muchas de estas monedas, el camino ya está cerca, muy cerca. Y lo único que queda es que esta tecnología sea lanzada a público, que ya deje su privacidad y que se abra al mundo. Y eso va a suceder, estamos en junio, pues ya sería en 7 meses. Se supone que son las primeras semanas de enero, ¿no? Puede ser que sea antes, no sabemos. Vamos a ver qué sucede. Yo pienso que el gas, con la oferta que está dando la compañía, va muy conectado a lo que viene después con el merge, porque el merge se supone que va a tener unos precios muy buenos a la hora de transferir las monedas, pero eso se tiene que pagar con Ethereum. De momento, como estamos de forma privada, lo vamos a pagar todo a través de la plataforma. Pero una vez que la blockchain sea lanzada pública, todas las transacciones que se hagan se tienen que pagar con Ethereum. Y eso es así. No podemos salir de esto porque esa es la plataforma, es así. One Ecosystem Worldwide. Se escucha perfecto. Saludos allá a One Ecosystem Worldwide. Vladimir Beleño dice, buenas noches desde Colombia. Nos habla sobre el gas. Bueno, ya te respondí a esa pregunta de Vladimir sobre el gas. Ya viste dónde se puede encontrar la información. Vamos a ver quién más escribe por acá. Dice Marianita, buenas noches. El gas que tenemos ahora mismo, ¿cuánto nos cobra por cada WAN por pasar de un usuario a otro? Ahora mismo el gas que tienes almacenado, podrías decirle que tiene el valor de 1 euro. Pero como a ti no te costó nada, no tiene ningún costo. Así que lo que tú logres hacer con tus monedas, de moverla de un punto A a un punto B, y ya eso es decisión tuya, porque es gratis, pues te lo dieron gratis. Ese es un regalo que hizo la compañía. Y no lo hizo por 1 mes, 2 meses. Ey, vaya que la migración se hizo hace 18, 19 meses más o menos. Y el gas ya venía incluido ahí. O sea que nos han estado regalando gas por mucho tiempo. Y yo sabía que tarde o temprano esto
iba a ser así como lo está planteando la compañía. Porque llega un punto donde las personas tienen sus monedas y quieren moverlas, pues. Eso es normal, una moneda está hecha para moverse de un punto A a un punto B, es natural. Entonces, esta es la mejor forma para poder darle actividad a la red. Voy a explicarles ahora cómo es el procedimiento de comprar un paquete de gas para aquellos que quieran tener esta información. Lo voy a hacer en este momento. Lo primero que hay que hacer es irse a la wallet. Tu wallet, por cierto, está aquí, donde dice My Wallet. Lo están viendo. Entonces, una vez que estamos en la wallet, buscamos la opción de gas que está acá arriba. ¿Ven? Gas, acá arribita. Le damos un clic y nos van a salir los módulos. Observen los módulos. Este módulo ya tiene el descuento. Quiere decir que este paquete de gas, que son de 100 euros, de 24 euros, serían 100 euros si el gas tuviera un costo de 1 cuando nos lo daban hace un tiempo atrás. Pero ahora está en 24 euros, es la promoción. Entonces, ese paquete, tú pagas con tu WAN 6 euros de ese paquete y 18 lo pagas en cash. Ya ahora le digo cómo lo vas a pagar en cash. Quiere decir que tú usas el 25% de tu WAN para pagar estas cargas de energía, ¿no? Yo le voy a decir agregar aquí. Y automáticamente aquí está el carrito. Voy al carrito. Y aquí tengo dos opciones de gas. Voy a coger la opción de la más pequeña, el de 24 euros. Entonces le voy a decir checkout. Y aquí aparece en la forma de pago. Déjenme ir donde tengo algo de euros para poder hacer el ejemplo como tiene que ser. Ok. Y aquí tengo las opciones de pago. Si tú tienes euros guardados en tu cash reserve, que es la que ustedes están viendo aquí, yo le doy clic aquí. El 75% lo voy a pagar con dinero cripto y el 25% con el cash reserve. ¿Qué es el cash reserve? Esas son el dinero en euro que tú tienes de la wallet vieja de OneLife 1.0. Una vez que se hizo la migración, ese cash reserve se generó, se creó una wallet nueva, pues especialmente para echar ese cash reserve y dejarlo allí almacenado. Tú puedes comprar paquetes educativos y pagar el gas al 25% con esta wallet. Entonces, si yo escojo hacer el pago de aquí, automáticamente el 75% yo lo puedo pagar con USDT o con Bitcoin. Se lo mando a la compañía y entonces ellos me mandan el gas y lo depositan a la cuenta del usuario o el nickname que tú has seleccionado. Esa es una opción. Vamos a la otra opción. Lo quieres pagar todo con Bitcoin. Le das un clic aquí, procedes con la orden y ellos te van a mandar información a través del correo y el método de pago a realizar. ¿Ok? Lo más probable es que sea con Bitcoin, que siempre lo hacen con esa moneda. Pero ahora, como han implementado la opción de USDT de la red de Tron, pueden ellos entonces también recibir pagos en dólares a través de esa criptomoneda. Pero supongamos que tú quieres pagar todo directamente con los euros. Tú puedes entonces escoger acá el 75%. Lo vas a pagar con tu wallet cash en euro, que es tu wallet caliente. Y el 25% de los euros que tienes de tu wallet de reserva, que estaba en la OneLife anterior, entonces lo vas a pagar con ese monedero también. Y de esa manera liquidas todos tus euros y recibes tu gas. Recuerden que el cash wallet, o sea, la wallet caliente en euros y los WAN a la vez,
tú puedes enviar ese dinero. Tú puedes enviar euros a quien sea. Una vez que tengas tu KIRS aprobado y tengas euros calientes, como yo les digo, los puedes enviar a cualquier parte. Es como si fuera un ACH, como si fuera una transferencia bancaria. Eso es instantáneo. Esos mismos euros que están allí los puedes sacar a una wallet externa de Bitcoin también. Si son arriba de 500 euros, lo puedes retirar. Tendrías que pagar la comisión, que son como $15 de comisión. Así que tienes que tener mínimo unos 550 euros para poder hacer esa transferencia a una wallet de Bitcoin externa. Si necesitas recargar esa wallet de euros, entonces tú abres una orden de soporte diciendo que quieres recargar el usuario o nickname. En el caso mío podría decir Luxor TV y quiero colocarle allí unos 100 o 200 euros. Entonces ellos te van a responder y en esa respuesta ellos te van a mandar la billetera para que tú deposites en esa billetera ya sea Bitcoin o Tether. Muy importante, a la hora de enviar el correo tienes que decirle tu usuario y qué billetera quieres para hacer la transferencia de dinero. Una vez que hagas eso, a los pocos días ya tienes el dinero en tu wallet cash y desde allí puedes comprar todo el gas que tú quieras, si lo quieres hacer todo con euros de esa manera. Pero hay una opción más interesante que es comprar con tus yuan, el 25% y con euros. Y se me fue acá. Okay. Y está acá, ¿ves? Esta opción es la que está acá, que es 75% lo vas a pagar con tus yuan. Aquí está el coin wallet, que se llama este, ¿no? Y el otro porcentaje que vendría siendo el 75% con el cash wallet. ¿Ves? Ahí el pago lo haces todo íntegro desde la plataforma. Compras el cash wallet a la compañía te lo manda y una vez que la compañía te lo manda, te llega a esa wallet y una vez que tienes ese dinero en esa wallet, ya puedes ejecutar la cuenta y procedes entonces a hacer tu compra. En el caso mío, en esta cuenta, como tengo muy poquito, creo que sí puedo hacer la compra de gas. Vamos a ver si sí puedo hacer. Sobrado, porque esto es básicamente, tengo 97. Aquí él me manda el saldo. En esta cuenta tengo 97 euros en mi cuenta caliente de euros. Y acá tengo pues un montón de yuan. Y puedo perfectamente hacer la compra. Si yo le digo purchase, automáticamente la va a ejecutar y voy a comprar. Pero como en este momento no lo voy a hacer, no necesito comprarlo, entonces yo le digo que no. Y estas son las formas de compra, ¿ves? Que hay dentro de la plataforma que ustedes pueden utilizar. Y el yuan lo están utilizando, quiero que sepan, aunque sea el 25%, pero sí lo están utilizando para comprar gas. Por eso es que cuando yo le hago la relación, ese paquete de gas, en realidad te está costando el gas 18 centavos. Si lo pagas todo con billetera caliente, o sea, con euros todo, te costaría 24 centavos cada transferencia. Pero como vas a usar tus yuan, y sepa Dios a cuánto te hiciste tus yuan, personas que se han hecho los yuan a 25, 30, 50 centavos, $1, $2, o hay otro que se lo ha hecho a centavos, entonces, lógico, y tienes mucho, entonces, y ya lo tienes pago, o sea, el yuan ya está allí, no tienes que comprar el yuan, es como una cuenta de ahorro, entonces, lógico, no lo cuento como dinero líquido, en el sentido de que es un fiat que tienes que mover para poder adquirir la parte en euros y comprar. Entonces lo único que tendrías que poner serían 18 euros, porque los otros 6 los pones tú con tu yuan. Así de simple es. Y te sale el costo entonces a 18 centavos de gas. Y cada vez que haces una transferencia, esa moneda tiene un costo de 18 centavos. Pero claro, si tú mueves la moneda, la vas a vender básicamente a 42.50 euros. Entonces, todo eso es ganancia. Ahí no hay de otra.
Ya es una decisión tuya de qué valor le vas a poner. Recuerden que estas transacciones que tú pasas de estas monedas, todo se está haciendo básicamente a nivel de wallet, de una billetera a otra. Como era al principio con Bitcoin. Cuando Bitcoin inició no existía un exchange. Eso del exchange es un invento ahora de hace poco, pero cuando Bitcoin existió no existía un exchange. Básicamente era todo de wallet a wallet y así es como se hacía. Ahora mismo tenemos algo similar, estamos en una forma privada, todo de wallet a wallet. Eventualmente cuando salga la moneda pública ya es una moneda viva, ya es una moneda que se va a poner exquisita, porque ya la gente la va a poder ver y va a poder entender que es real, que es un token RC20 real. Y van a existir otras billeteras que van a poder almacenar este token RC20. Y esas son opciones que la compañía eventualmente, cuando salga a público, van a estar disponibles muchas opciones que ellos van a tener que tomar la decisión de cuál otra wallet externa van a poder permitir que se puedan transferir las monedas. En el libro blanco hablan de MetaMask y yo tomé ese ejemplo de MetaMask porque en MetaMask básicamente las comisiones son muy bajas y ya he escuchado personas que quieren migrar los PowerPack viejos que los tienen trancados y no quieren pagar el gas porque quizás tienen que mover 1 millón o 2 millones de monedas, imagínense. Quizás es mucho dinero para pagar el gas. Están buscando esa opción, pero eso es muy delicado y muy peligroso porque hay que esperar que eso evolucione, que eso avance, porque pedir las llaves privadas y después tú envías esas monedas para allá, ya eso está afuera, ya eso está en la blockchain, o sea, eso está, ya es una moneda viva que circula en el mundo, en el universo de Ethereum y todo lo que esté conectado con Ethereum, entonces esa moneda va a estar circulando. Y eso hay que cogerlo con calma. Cuando llegue el momento vamos a entrar por allí pasito a pasito explicando cómo puede ser. Y eventualmente la compañía podría hacer negociaciones con otras billeteras frías para la gente que quiera almacenar su wallet en otras billeteras. Y ya cuando salga el exchange, bueno, ya el exchange, como va a ser privado, todas las transacciones de exchange se van a hacer dentro del One Exchange. Si tú pasaste eso a una wallet privada y esa wallet privada tiene un exchange ahí, no te lo va a permitir hacer. Así de simple. Vas a poder meter y sacar, pero no vas a poder hacer un intercambio externo. Porque el intercambio va a iniciar primero dentro de One Ecosystem. Cuando ya el exchange de One Ecosystem esté operando, esté funcional y ese exchange esté ya probado, requete funcionando, y que se puedan hacer transacciones y que ya esté todo trabajando ya muy bien y que todo esté en marcha, entonces eventualmente la compañía podría decidir, bueno, vamos a buscar otro exchange parecido al nuestro para que nuestra moneda se liste, para ver quién nos quiere aceptar según nuestros términos y condiciones. ¿Ok? Entonces ellos podrían decidir si su moneda va a otros exchanges. Yo no sé, observen el caso, yo no he hecho ese estudio, lo tiro al aire, si alguien conoce, a ver si me dicen. Binance es un exchange y Binance tiene su moneda, es un token también. Esa moneda está en otros exchanges, en la pregunta. Yo no he hecho la investigación, lo estoy tirando al aire, pero coméntenme, verifiquen si esa moneda está en otros exchanges. Si no está en otros exchanges, entonces igual haría One. ¿Para qué lo voy a mandar a otros exchanges si en el mío yo puedo hacer todo? Entonces, que vengan otros proyectos que no tienen exchange y que se asocien con nosotros, eso es otra historia. Y eso puede pasar. Ellos pueden decir que otra moneda de otro proyecto quiere entrar con One para hacer negocios con One porque esa comunidad quiere comprar nuestras monedas a través de un exchange. Eso puede pasar y eso sería lo ideal. Una moneda viva de otro proyecto que ya se intercambia por Bitcoin, Ethereum y otras monedas, entra al exchange de One Ecosystem con los términos y condiciones de la compañía y esa comunidad quiere intercambiar sus monedas con nuestras monedas. Y entonces eso se permitiría, ¿no? Pero vuelvo y repito, todo esto es un proceso y no se ilusionen de que eso va a ser lo primerito que va a pasar. Lo primerito que va a pasar rápido con el exchange que yo les he dicho a ustedes
es Dealshaker. Ustedes Dealshaker lo tienen ahí como abandonado. Esa plataforma, yo les digo algo, a mí me tiene muy triste eso, porque la comunidad tiene que usar el Dealshaker. Allí está uno de los mecanismos para darle valor a la moneda. Las transacciones comerciales, háganlas en Dealshaker. Compren. En Dealshaker no hay costo de gas. Eso está incluido dentro del sistema. No tienes que pagar por el gas. Con tus monedas compras productos y servicios directamente a los comercios. Entonces no hagan transacciones fuera de la plataforma para comprarles a los comercios gastándose su gas y sus euros. Por Dios, no hagan eso. Si van a comprar un producto, un carro, un avión, lo que sea que quieran comprar con los One, háganlo con Dealshaker. Monten el negocio dentro de Dealshaker y hagan la transacción dentro de Dealshaker. Primero es más segura para ti y para el comerciante, porque eso es lo que es un pago condicionado. Los pagos condicionados funcionan de esa manera. Y de esa forma le vamos a empezar a dar más uso a la plataforma, que está muy buena, por cierto. Entonces, Dealshaker le van a anexar más adelante wallet de Bitcoin y Ethereum. No sé si Bitcoin solamente o si Ethereum o puede ser USDT, ahora que ya tenemos una wallet también interna de la compañía. Puede ser que sean esas monedas. Ya veremos qué es lo que le anexan dentro de la plataforma. Y eso es pronto, ¿ah? Eso no es para dentro de 4 años, no, señor. Eso es antes de que termine este año. Eso es en el último trimestre. Cuatrimestre, creo que es ahora en estos últimos 4 meses antes que se acabe el año. Por eso puede ser como en septiembre, por allá. Septiembre, octubre, noviembre, por ahí van a estar anexándole eso a la plataforma. Y las tarjetas de crédito también. Para que los que tengan tarjeta de crédito no tengan One puedan comprar en Dealshaker. Y la venta de One por los comercios. Los comercios van a poder vender sus One a personas que no tienen nada de monedas. Miren, esto que está sucediendo ahora mismo con la compañía es para que le abra un poquito la mente a ustedes, para entusiasmar a muchas otras personas para que entren con One. Y es decisión de ustedes hacer la red directa, como yo les dije, ingresando un familiar, un amigo, y comprando el gas a la compañía para poder transferir las monedas. Ayudas a la compañía, te ayudas a ti mismo, porque ese es un patrimonio tuyo, y expandes más la comunidad para que seamos muchos más socios, para que cuando llegue la hora de ir a público, seamos más de 4 millones, 5 millones, 6 millones de personas. Eso pesa ante una comunidad criptográfica que es el 1% de la humanidad. Creo que pesa. Voy a observar acá algunas preguntas. Voy a observar a ver qué dice acá. Dice, buenas noches. El gas que tenemos ahora mismo, ¿cuánto nos cobran por cada One? 25%. Por pasar de un usuario a otro, 21 centavos. 18 centavos te sale más o menos. Por migrar tu moneda de un usuario a otro, 18 centavos si compras los paquetes de promoción que están ahora mismo. O sea que vale la pena. Saludos desde Ecuador. La minería es para los nuevos. Deme un segundito, espérese un momentito. La minería es para los nuevos. Los que ya minaron no tienen que pasar por allí otra vez. Los que están abriendo cuentas viejas en la blockchain nueva, las monedas se van a token promocionales, como les dije. Tienen que minar sus monedas. Apenas tengan token promocionales, procedan con la minería de una vez. No lo dejen allí. Para eso tengo un video que explica cómo hacerlo. Y aquí lo acabo de explicar hace unos escasos 20 o 15 minutos atrás. ¿Qué otra pregunta por acá? Eri, por favor, ¿cómo podemos comprar euros en la wallet para comprar gas? Lo acabo de explicar hace poco. Creo que ya está respondido esa pregunta. Saludos desde México a Juan José. Dice, yo todavía no he utilizado el gas. Tengo 500. Bueno, guárdalos allí. Como se te da una oportunidad, mueves 500 monedas. Imagínate tú. 500 monedas. Miren, si el One se va a 75 euros. Grábense esto. Que yo fui a toda Colombia
hablando de este futuro y les explicaba que iba a poder transferir las monedas libremente a todas partes, que con solo eso iba a ser tremenda oportunidad para todos los que creyeron en el proyecto y tenían estas monedas, porque entramos en una etapa totalmente diferente. Claro, yo fui en el 2019, 2018 que yo fui por allá, que hice una gira. Lógico, eso no se dio en ese entonces y bueno, pero ahora sí se está dando. Y bueno, estamos aquí, hermanito, estamos aquí y tenemos que aprovechar lo que la compañía nos está ofreciendo hasta agosto, porque en agosto pues volveremos al precio regular. Y si tú quieres almacenar gas para tenerlo allí, para poder mover tus monedas en un futuro, lo puedes hacer. Es una decisión tuya. Dice acá Julián, yo tengo 499 de gas, eso me permite gastarlos todavía. 499 de gas, puedes mandar 499 monedas One a cualquier usuario. Sí, sí la puedes utilizar. Hasta donde yo tengo entendido, el gas no lo van a cortar, el viejo. O sea, no nos lo van a eliminar. Ese es un regalo que hizo la compañía. Y quiero que sepan que la compañía estuvo regalándonos gas por mucho tiempo. Imagínense ustedes, ¿cuánto tiempo regalándonos a la compañía gas? Y nosotros acá, que quizás no hacíamos mucho con ello, pero ahora que estamos entendiéndolo y ahora que cuesta, entonces decimos, wow, cómo perdí tanto tiempo sin usarlo y sin hacer nada con la moneda. Pero bueno, todavía es accesible, tampoco es que él gasta en €1. El gas no está en €1, está aproximadamente en pocos centavos, así que, por Dios, estamos bien. Si lo compras sin promoción, estaríamos hablando de 24 centavos mover cada moneda. Y eso es nada, quiero decirle, eso es nada. 24 centavos de euro no es nada. Y ahora el euro está en caída, por cierto, porque el euro está casi a la par del dólar. ¿Ah? ¿No ha observado eso? La situación que está pasando en el bloque europeo, con todo lo que ustedes ya saben, ha hecho que esa moneda tenga problemas y la del país que está haciendo el asunto, pues está subiendo de valor. Así es este mundo loco. Vale. Voy a seguir buscando por acá. Vamos a ver quién más tiene por acá algún tipo de pregunta. Dice acá. Dice One Ecosystem Worldwide. BNB está en casi todos los exchanges y también la stablecoin USBNB. Sí. Bueno, gracias por esa ayuda. One Ecosystem Worldwide. Miren, ese es el futuro. ¿Ustedes están observando eso? Binance, un exchange que crea su propio ecosistema, crea su propia moneda, y es una moneda que cónchale, está bien posicionada. Yo quiero que nuestro One sea así. 300 y pico, 400 y pico cuando el Bitcoin se sube. Y esa moneda ahora está en varios exchanges. Entonces igual podemos hacer nosotros, ¿por qué no? Lanzamos nuestro exchange, ponemos en práctica toda la tecnología, se prueba ese exchange por un par de años. Los intercambios se hacen directamente allí, pam, pam, pam. Y cuando se da la oportunidad, porque nos van a tocar la puerta, queremos hacer negocio con One Ecosystem. Y nos habla la misma Binance. Queremos que su token entre a nuestro exchange. ¿Les interesa? Entonces ya es una decisión del corporativo. Y bueno, ya veremos qué estrategias se pueden plasmar. ¿Tú crees que el corporativo no va a aceptar que se acepte One en Binance y One está en 150 euros? Y se ha mantenido y está subiendo. Y el mayor temor que podía tener la compañía es que su moneda se le vaya a 25 centavos de euro. Pero pasó todo lo contrario. Todo fue tan explosivo, tan ingenioso que cuando se lanzó el exchange, la moneda siguió viva, moviéndose, y con la estrategia que usó la compañía, la moneda comenzó a adquirir un valor de 100 euros, después se fue a 120, y en un año la moneda estaba en 140, 150.
Y la compañía dice, tú sabes que estamos ya casi cerrando en 190. ¿Por qué? Y nos están tocando los exchange porque quieren que nuestro proyecto entre. ¿Por qué no probar con uno para ver? Y bueno, entonces se decide meter una cantidad de WAMs en un exchange externo al nuestro. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Miren, grábense esto ya de una vez por todas en la noche de hoy. Estamos montados en uno de los mejores proyectos del mundo. Tenemos un token RC20 poderoso que está montado sobre la blockchain de Proof of Stake que va a nacer dentro de pocos días y va a ser una blockchain poderosa. Me mandaron información unos técnicos que trabajan en esa área que se están haciendo una prueba de esa cadena de bloques. La están probando ahora mismo. Y si no manda ningún tipo de falla, la van a liberar, como dicen, casi en 30 días. Si hay algún error o una falla, puede que retrasen un mes o 2 meses. Pero por lo que marcha y por lo que se ve en las pruebas que le están haciendo, lo más probable es que en 30 días tengamos esa fusión donde la minería de Proof of Work va a desaparecer y quedará el Proof of Stake. Y bueno, eso es lo que nos espera en los próximos años. Tienen que alegrarse, oiga. Ya el tiempo pasó, lo que pasó ya pasó, eso ya quedó atrás. Hemos hecho un salto cuántico y estamos en una nueva tecnología. Y sobre esa nueva tecnología quiero que se enfoquen. Y quiero decirles, la educación no va a parar porque nuestro proyecto es educativo. La moneda era parte de todo el fintech, ¿ok? Y es un desarrollo, por decirlo así, experimental. Es una cuestión básicamente, que diríamos nosotros, única y experimental. Que se va a lanzar una blockchain, que se va a lanzar un exchange después. Porque el proyecto de nosotros es educación. Y se nos dio la oportunidad con esa educación adquirir estas fichas y poder minar WAN. Porque eventualmente WAN desarrolla ese proyecto solo, aparte independiente de la educación. Nosotros podíamos tener todo el conocimiento y si tener acceso a esas monedas. Y de repente la compañía nos diría ahora pues entren pues. Pero no, ellos quisieron compartir su conocimiento, su tecnología, para que cuando llegue el momento todos podamos disfrutar junto con la compañía del éxito de One Ecosystem. Ok, voy a ver qué otra pregunta hay por acá. Dice, yo no utilizaba el gas. Vamos más abajito. Gracias a Marianita, saludos ahí donde estés. Claro que sí, la idea es hacer, instruir a la comunidad para que podamos manejar mejor esta plataforma y que todos podamos tener el conocimiento. Imagínense ustedes, pero es que esto tienen que hacerlo ustedes, chicos y chicas. Métanse en la plataforma. ¿Tú tienes cuánto? 10.000 WAN. Hey, tienes 10.000 WAN. Yo tengo unas cifras por ahí que te sorprenderías lo que tienes. Bueno, empieza a agenciarte, empieza a moverte, empieza a ver qué haces con tu moneda. Ya tú sabes que faltan 9, 7 meses para que esto agarre una dirección interesante. Comienza a entusiasmar a las personas, explícales. Si la persona quiere comprar sus módulos, véndele sus módulos educativos, haz negocio con la compañía. Tú tienes tu WAN, haz negocio, hagan negocio con la compañía, cómprenle el gas, cómprenle los paquetes educativos, muevan sus monedas, hagan negocios, hagan que a la compañía le entre mucho dinero. Eso es bien, eso es bueno. Que esta tecnología, que esta moneda esté en boca de todo el mundo. Ya, cómo hacer el negocio, ya es creatividad de cada uno de ustedes. Pero no estén ahí adormilados ahí. ¿Qué voy a hacer con esto? No. Pónganse activos, despiértense, muévanse, vamos, huepa. Hay que moverse, hay que hacer que estas cosas funcionen. Estamos viviendo situaciones delicadas, complejas, pero tenemos esta tecnología maravillosa. Y la compañía nos está apoyando, nos está diciendo, aquí está el gas, compren el gas, muevan las monedas. Vamos, háganlo. A ver, ¿qué preguntas hay por allá? El gas sería la comisión que nos cobran por las transacciones de WAN a Tether USDT o BTC. No entendí eso. El gas es una comisión que cobra la plataforma. En este caso lo está haciendo One Ecosystem para educarnos y entender
que cuando vayamos a público, ese gas hay que pagarlo con Ether. Ether es el combustible que se utiliza en la red blockchain del protocolo de Ethereum. Las monedas, los tokens RC20 que se mueven por esa moneda, por esa autopista, tienen que recargar de Ether cada transacción y pagar el fee. En este momento lo estamos haciendo nosotros con One Ecosystem a nivel privado, pero cuando vayamos a público, ahí vendrá otra estrategia de la compañía de cómo va a ser el procedimiento. Si va a seguir igual y ellos asumen el costo del Ether, lo pagan ellos y a nosotros nos lo dan en euros, que es lo que están haciendo ahora mismo, lo pueden dejar así si ellos quieren. Ya veremos cómo lo van a hacer. Es muy diferente trabajar de forma privada a trabajarlo de forma pública. Al hacerlo de forma pública tenemos que buscar el estándar del protocolo, el estándar del sistema. Y eso es inevitable. Y para allá, hacia allá nos dirigimos, hacia esa estandarización de One Ecosystem con el protocolo de Ethereum. De momento esto es lo que tenemos a la mano, pero es una forma de ir pensando de que las cosas no son gratis. Mover una moneda, una criptomoneda, un token en cualquier blockchain, en la red, en cualquier wallet que tú la deposites, siempre tiene un costo. Sacarla y meterla. Siempre. O sea, si tú sacas tu moneda de ahí y se la pasas a alguien, la wallet te cobra algo. El exchange te cobra algo. Eso es así. Y hay que acostumbrarse a eso, no hay de otra. Vamos a ver qué por acá. Dice... vamos acá, dice, si es para bien de todos, la compañía está haciendo lo mejor. Claro que sí. Claro que está haciendo lo mejor. Oye, no ha parado. Yo no sé ustedes. Y yo se los digo, ¿sabes por qué? Porque ustedes saben que yo estoy tirando video casi todos los días. Yo observo esa página web, yo entro, yo veo las noticias, los sigo a cada rato. Y no paran. No se detienen. Es un equipo que va por todas. Porque su proyecto, que es nuestro proyecto, va por todas. Un proyecto ganador. Ya somos ganadores y no hemos salido a público. Y seguimos andando. Tenemos unas plataformas bellísimas. Estos interfaces son modulares. Ellos pueden modificar todo. Y tienen el control de toda esta tecnología. Y nosotros tenemos acceso a esa tecnología a través de una comunicación directa con soporte. Ninguna compañía que no tenga un área de soporte bien desarrollada es garantía de ofrecer un servicio excepcional, un servicio único, especial. Toda compañía que no te ofrezca ese servicio, pélale el ojo, porque por ahí te das cuenta cuando algo no es correcto, cuando algo es, ya ustedes saben, un scam o cualquier cosa porque no tiene soporte. Tú compras algo, no te escriben, no te responden y te dejan mordido. Hey, yo estoy pegadito a la línea de soporte y soy un IMA más, no es que tengo alguna conexión especial, no. Soy un IMA igual que ustedes, un distribuidor de la marca, y estoy ayudándolos a ustedes porque tengo solamente un poquitito más de ventaja, eso es todo. Y soporte no falla, o sea, yo me quedo y que, claro, van ahí, responden, todas las cuentas que gracias a Dios se han activado, no he tenido problema con ninguna. Si acaso de 100, un 1% que se complica. ¿Y sabe por qué se complica? Por cuestiones del usuario. Como este ejemplo. El usuario quiere que le activen la cuenta, pero no sabe cuál es su nickname. Tiene su password, ¿cómo se llama? Su correo electrónico, su teléfono, todo, su carrera, hace todo. Manda todo, la compañía le dice, ya está listo, pues. Pero mándame tu nickname, si no, no te puedo activar la cuenta. Y el tipo no se acuerda del nickname o el nombre de usuario. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Se complica la cosa, pues. Entonces, el que lo patrocinó, como está dormido, como está en otro lado, no sabe cómo ver el nombre de usuario y saber cuál es el nombre de usuario del que patrocinó allá abajo. Entonces, esos son los detallitos que pasan. Otros con problemas de Power Pack, que ahí yo sí no puedo hacer nada. Porque para lo del Power Pack, quiero decirle, eso se dio el tiempo para hacer eso. Y las personas no activaron su Power Pack cuando se podían transferir las monedas libremente en la blockchain anterior. Hubo un momento donde se podían manejar esas monedas. Entonces lo que pasa es que la gente agarra y dejan eso para después.
Yo les hago una pregunta. ¿Tu cuenta bancaria tú la dejas para después? ¿La ves cada 6 meses y tienes ahí $1,000? No, tú estás viendo cómo mueves ese dinero. Esto es tu cuenta bancaria digital. Muévela, obsérvala todos los días, chequea dónde está tu moneda, haz una prueba, mueve aquí, mueve allá, voy a comprar gas. Hey, mira, tengo esta monedita, tan. Comienza a hacer tus transacciones, no dejes eso ahí dormido. Ponle actividad a la plataforma, a tu vida, a tus monedas, a tu ecosistema. Compra en DealShaker. Utiliza la plataforma, compra los euros y métele a la wallet para poder comprar en DealShaker y pagar la comisión de la gente que está registrando los comercios. Registra tú mismo tu propio comercio. Regístralo. Oye, tú tienes moneda, regístralo. Empieza a hacer negocio con DealShaker si ese va a ser el exchange. ¿Por qué están dejando al DealShaker para después? No, yo hago ahora mi monita porque viene el exchange. No, señor, olvídense. Sí va a venir. El proyecto está. Pero DealShaker no puede morir en la cuna. No, señor. No se puede permitir eso. Eso no va a pasar, claro. Es un decir. Pero la comunidad, tú quieres darle movimiento a tu Juan, a abrir una cuenta en DealShaker de comerciante. Si tú puedes hacer ventas individuales y comienzas a recibir tu Juan, comienzas a recibir euros, comienzas a recibir dinero fiat tradicional de tu país y comienzas a practicarla porque cuando vas a esperar que ya tenga wallet de Bitcoin y Ethereum y tarjeta de crédito y que haya un exchange interno en DealShaker para empezar a usarla. Cuando eso pase, mi amigo, vas tarde. Vas tarde, créeme. Empieza a hacerlo ya. Entra con la plataforma, comienza a utilizarla porque esa plataforma va a ser el exchange. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Va a tener un exchange interno. Porque yo lo vine escuchando ese run, no hoy, ni hace una semana. Lo vine escuchando ya de varios meses atrás. Y no de alguien por allí, de los mismos técnicos que están haciendo la misma plataforma. Entonces, ya tú sabes cuál es el norte. OneForex viene ya. Esto es de este mes a julio. Lanzan esa plataforma. Y después le van a meter fuerte al One Academic. Yo sé que eso también le van a poner la parte de las traducciones. A ver cómo lo van a hacer. Ese es un trabajo muy pesado, quiero que sepan. Eso no es fácil. Eso es complicado. Y eventualmente a DealShaker le van a hacer pues las otras actualizaciones. Ahora mismo estamos en la DealShaker 2.6. Pero hay que usar las plataformas, chicos. No se queden ahí esperando que las cosas pasen. Haz que las cosas sucedan en tu entorno, a tu alrededor. Dice, ¿cómo hago para conectarme por Telegram? Busca en el video, en el enlace de este video, en la parte de abajo vas a ver allí el grupo de Telegram. Y haces un clic y entras y te conectas. Dice, al comprar gas, ¿cuánto tiempo dura ese gas? Hasta donde tengo entendido, ese gas se queda allí. Eso no se disuelve, no se evapora. Ese gas es digital, gracias a Dios. No, eso se debe quedar siempre allí. Yo no pienso que ese gas te lo vayan a congelar o se vaya a disolver. Una vez si lo compraste o si lo tienes de regalo, ahí lo puedes dejar el tiempo que sea. Hasta que salga Juan a público. Porque no sabemos qué va a pasar cuando salga a público. Hay una transformación que me dice mi lógica que si estamos usando el gas de la compañía, cuando salgamos a público, ese gas no va a servir también. Va a estar allí y nos va a servir para el salto que viene. Que cómo va a ser el proceso, tengo unas teorías allí de cómo puede ser, pero eso se lo voy a decir más adelante. De momento vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Qué más dice por acá? Pregunta, dice, sabido que los bancos fabrican dinero del aire. Sí, ellos hacen eso, sí. El Country Board tratará de hacer tratos con los bancos. Entonces es posible que los bancos acepten Juan en sus transacciones. Mira, aquí voy a hacer un alto y les voy a abrir un poco los ojos de dónde están ustedes montados. One Ecosystem es una plataforma mundial al día de hoy. No es una plataforma que está nada más en 20 países o 30 países. El esfuerzo que se hizo para que One Ecosystem estuviera en 194 países fue una locura. Y yo participé de esa locura.
porque siendo un comerciante, me entusiasmaron con el proyecto de moneda digital y yo me fui a hablarle de esto a todo el que yo conocía. Y mucha gente ha entrado. Y así mismo sucedió en muchos países. La etapa más difícil de One, que fue el desarrollo y la construcción de las bases sólidas de la plataforma a través de seres humanos en 194 países, ese trabajo se hizo. Si tú miras para atrás, ese trabajo ya está hecho y ahí no nos gana nadie. Como proyecto de criptografía, nadie nos gana porque somos una red poderosa de network marketing. Olvídate. Eso es algo que tenemos, es un escudo que tenemos. Entonces, el proyecto persigue ahora conectar los Contrim Board, que es un equipo de trabajo, un equipo de servicio a la comunidad y al corporativo, donde va a ser un puente entre el país y el corporativo. En ese Contrim Board hay un abogado o dos abogados, dependiendo del país. Hay un contable, un contador público autorizado. Y hay equipos en las diferentes áreas de One Ecosystem. Y lo más importante es darle soporte al país, a la comunidad de ese país. Entonces, un abogado, ¿por qué están contratando un abogado? ¿Por qué están contratando a un contable? Entonces son preguntas que inocentemente pareciera que no tiene sentido. Bueno, para tenerlos ahí de adornos, para que nos digan más o menos cómo funciona esto. El abogado es para conectar a One Ecosystem con las leyes del país. Porque muchos países, aunque ustedes no quieran creerlo, en 2 años o 3 años, todo el universo criptográfico va a estar legalizado. Casi todos los países van a tener monedas legales. Y el proyecto de criptografía va a ser legal en muchos países. Y eso está pasando ya. Entonces la idea del Contrim Board es asociar todo One Ecosystem con el país, para hacer negocios con el país. Y que hay dentro de un país, hay bancos, hay comercios y está el Estado, el gobierno. Entonces eso es lo que persigue básicamente a futuro lo que es el Contrim Board. A mediano plazo da soporte a toda la comunidad. Con estos problemas que tenemos de la wallet, que si el gas, que si el euro, donde lo compro. Mire, eventualmente yo como visualizo esto, cada país va a tener un área de soporte que va a controlar la plataforma, va a tener acceso a llaves dentro de la plataforma para darle soporte a toda la comunidad directamente allí sin tener que ir a Bulgaria Sofía. Porque así era DealShaker. DealShaker cuando inició, todas las ofertas se iban a Bulgaria Sofía. Y se hacía un cuello de botella. Entonces ellos idearon los Country Manager. Entonces ahora el cuello de botella lo tengo yo en mi país. Y así sucesivamente en cada país donde hay un Country Manager. Tiene el cuello de botella, ellos son los responsables. Y eventualmente eso va a ser así, porque esta es una empresa que está con miras a franquiciar. ¿Sabes lo que es una franquicia? Franquiciar todo el ecosistema. Mire, yo te lo voy a mostrar aquí, rapidito, porque ustedes tienen acceso a esta información. Lo que pasa es que está puesto ahí muy bonito, pero queda como una fantasía y nada más nos quedamos ahí resumidos con la monedita que tenemos y ya. Y digo monedita porque yo sé que aquí hay un montón de personas que tienen muchas, pero muchas, Juan. Muchas. Miren, voy a mostrarle aquí el pipe, que eventualmente esto va a cambiar porque va a llegar un punto donde no lo vamos a tener ya. Y este universo se tiene que hacer realidad, chicos. Esto no es una fantasía. Me van a decir que las transferencias son una fantasía, las remesas y las transferencias de fondos de un país a otro país. Eso es un proyecto gigantesco de la compañía. Ellos van a hacer eso. La wallet digital ya eso está creado. Mira, la wallet digital ya está creada, que es la que tenemos. Con un sistema de transferencias atómicas a través de wallet a wallet ya la tenemos. El exchange ya está en proceso de construcción. Eso lo van a lanzar, pero en su momento.
Los fondos y transferencias, eso es un proyecto a gran escala. Eso es proyectos de países, hay que asociar gobierno, hay que asociar instituciones bancarias, hay que hacer un montón de cosas. El One World Fund, de hecho, eso también viene. El One Forex ya está a la vuelta de la esquina. El One Academy ya está andando, operando, nada más que tiene que hacer la parte de la traducción y eso viene en camino. El One Life Network, eso está andando hace buen rato. Y la franquicia de Deal Shaker, eso viene. Hay contratos de franquicia que se van a hacer porque Deal Shaker se va a franquiciar todo. Y los comercios, ya Deal Shaker tiene muchos comercios. O sea, este pipe está muy avanzado, diríamos que un 60%, 70%. Bueno, como un 60%, pues. Ahora que sale el One Forex, quizás ya estamos rayando al 65%. Y esto es nuestro proyecto, chicos, chicas. Es muy ambicioso. Claro, pues estar en 194 no es muy ambicioso, es sumamente ambicioso. Pero así somos nosotros. La comunidad One es así. Nosotros queremos que nuestra moneda se use para comprar productos y servicios en todas partes del mundo, como ven aquí en esta pantalla que están viendo ahora mismo. ¿Por qué no puede llegar a One? Claro que sí puede llegar a cualquier e-commerce del mundo. Pero todo eso conlleva un procedimiento y una estrategia. Y para eso se están creando los country board para conectar a un país, a una comunidad, con el corporativo. Para buscar soluciones, para buscar todo tipo de herramientas para echar el proyecto hacia adelante. Voy acá a unas últimas preguntas para terminar la transmisión. Gracias, Yamil. Sí, aquí estamos a la orden para darle soporte a la comunidad, ayudarlos en todo lo que se pueda en esta etapa que estamos viviendo todos. La idea es que todos puedan tener sus monedas y puedan entrar a su back office y ver que todo esté en orden, ¿no? Dice aquí Gamaliel, una duda que tengo es que si en un futuro se podría hacer staking con One. Miren, en un futuro se puede hacer todo lo que tu imaginación te pueda develar. Nuestra blockchain, vuelvo y repito, está sobre el protocolo de Ethereum. Y si Ethereum permite el staking, que de hecho lo hace, se va a poder hacer también. Hay un universo de cosas que se pueden hacer. Muchas cosas. Muchas, pero muchas. Yo cuando me pongo a pensar en la cabeza, yo agarro Binance nada más. Miren ese exchange. O sea, todo eso que está allá adentro lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué no? Va a tomar un tiempo de desarrollo, pero lo podemos hacer todito. A nuestro estilo y con nuestra comunidad. Se puede hacer. ¿Qué otra pregunta por acá? A ver, ya para finalizar. Dice que no me llegas a escuchar bien, pero acá los niveles están popeando, como decimos acá en audio. Los niveles están popeando el micrófono, o sea, reventándolo. Ya no puedo subir más, ya no puedo subir más porque se va a distorsionar. Yo espero que me estén escuchando, ¿no? Voy acá con otra pregunta. Dice, ¿se escucha aquí? Muy bien, dice acá. Eso es todo lo que veo por aquí en preguntas, ¿no? Recuerden entrar al canal de Telegram y conectarse allí para que se enteren pues cuando voy al aire y también suscribirse aquí al canal de Luxor TV en YouTube. Bueno, de momento eso es lo que yo tenía para la noche de hoy, darles a ustedes esta información. Los que están conectados acá en el área VIP, no sé si lograron ver el video a través de la plataforma, directamente saliendo por Telegram, lo mismo que estoy publicando acá en YouTube. Si no es así, después me comentan en la cajilla de comentarios de YouTube, porque no tengo forma de cómo monitorear eso. Solamente veo que están conectados ahí las voces, pero no sé si hay un video transmitiéndose por Telegram. Eventualmente, lo mismo que está saliendo en YouTube va a salir en Telegram. Porque he estado haciendo unas pruebas. Hoy hice esta prueba, pero no tengo cómo monitorearla en este momento. Bueno, de momento, y ya para finalizar, ahí les dejé un video del gas, donde explico las ofertas al 40% de cómo está el gas. Chequen ese video. Y ahí tengo
compras de 100,000 y creo que 10,000 monedas y 100,000 monedas. Es una locura la cifra. Yo cuando comencé a manejar esa cifra ya comenzó la mente a darme vuelta y que calma. Tranquilo, respira. Respira tranquilo, no te sofoques, porque uno ve en 3, 4 años el futuro de uno, ¿no? Entonces, mejor es coger las cosas con calma, pero ya yo sé para dónde vamos. Y lo importante es saber hacia dónde uno va con esta compañía. Y eso es lo que a mí me tiene muy contento, porque uno puede tirar un flash a futuro sobre lo que nos hemos montado y lo que yo veo es éxito y abundancia para toda la familia de One Ecosystem, tanto para el corporativo como para toda la comunidad. Eso es lo que nos espera en los próximos meses, años. ¿Ok? Libertad financiera de verdad. Le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse y será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.